Bienvenidos a Voto Informado 2016, iniciativa académica y democrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Estudios de Opinión Pública y con la producción de TV UNAM. Aquí, líderes políticos nacionales y otros actores relevantes dan respuesta a sus preguntas para emitir un voto informado. Este ejercicio plural tiene el propósito de escuchar la opinión de los líderes políticos que participan en las elecciones de junio próximo en nuestro país. Damos la bienvenida a Ricardo Cantú Garza, coordinador nacional del Partido del Trabajo. Gracias. La mecánica establecida para este programa contempla las preguntas elaboradas por un comité académico y que serán realizadas por nuestros compañeros de manera directa, para lo cual nuestro invitado tendrá un máximo de 2 minutos para responder. Una vez concluido este tiempo, continuaremos con la siguiente pregunta. Bienvenido, coordinador. Marielena López, estudiante de Relaciones Internacionales, sexto semestre. ¿Usted considera que existe una crisis de confianza entre los ciudadanos y los políticos? ¿Y qué propone su partido para que los ciudadanos confíen en los partidos políticos? Sí, efectivamente existe una crisis de confianza, pero eso es producto de los últimos 30 años de gobiernos neoliberales que están impulsando políticas acordadas desde el extranjero, llamadas el Consenso de Washington, donde se aplican políticas antipopulares que perjudican a la población, y entonces esto hace que la población desconfíe del gobierno y de los partidos que son los encargados de llevar a ciudadanos al gobierno. Esto es muy lamentable porque también se da una generalización. Se ha inducido a través de los medios masivos de comunicación de que todos los partidos y que todos los políticos son iguales y no sirven, cuando los responsables tienen nombre y apellido. Son partidos tales y políticos tales, no son todos en general. Pero sin embargo, pues se nos ha inducido esa idea. Y por eso ahora están sacando la novedad de los candidatos independientes, que durante muchos años se bloquearon. Pero como ya la gente está cansada de votar por los mismos, y para que no volteen a ver las opciones de izquierda o progresistas, entonces dicen, no, pues aquí están los independientes, aunque sea un expriista o un expanista que se pone la cara de independiente, ¿no? Pero sí hay esa connotación, esa creencia en la población de que todos son iguales, y es inducida por quienes controlan la opinión pública, ¿no? Gracias, coordinador. Sí. Emilio Jiménez, egresado de Administración Pública. Hablando de las candidaturas independientes, ¿qué consecuencias políticas traen estas y cómo impactan estas a su partido? Bueno, las candidaturas independientes, tenemos un ejemplo muy claro, el caso de Nuevo León. Se lanzó ahí un candidato independiente que había militado alrededor de 20 años en el PRI, había sido dirigente de la CNC, un organismo campesino ligado al PRI, había sido diputado local, diputado federal, presidente municipal por el PRI, y de repente dice, todos los partidos son malos, los ciudadanos somos limpios y puros, y entonces, como ya había creado una conciencia colectiva en la población de que esto era así, pues sí obtuvo el apoyo de la ciudadanía, pero también tuvo el apoyo de los empresarios, porque un candidato independiente sin recursos y sin apoyo de los medios de comunicación es muy difícil que pueda ganar. Él consiguió el apoyo de los importantes medios de comunicación de Nuevo León y el apoyo económico de importantes constructoras, empresarios, etcétera. Y por eso ganó. Pero él su verdadero compromiso no está por quienes votaron, sino por quienes lo apoyaron, como lo que nosotros llamamos poderes fácticos. Y lo ha demostrado porque ya ahorita ya no tiene el apoyo mayoritario de la población en el poco tiempo que tiene gobierno. Cosas que había prometido no las ha cumplido.
Y entonces yo creo que es un engaño más y manipulación de los grupos oligárquicos, que son los que han gobernado el país en los últimos 30 años, en contra de los intereses de los mexicanos y de la mayoría de los ciudadanos. Tania Andrade, de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sexto semestre, y yo quiero saber qué propone su partido para frenar la corrupción que existe en el país y qué opina sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción. Bueno, nosotros somos el único partido que se proclama transformar nuestra sociedad del capitalismo al socialismo. Está en nuestros documentos básicos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos conscientes de que la corrupción es una cualidad intrínseca al sistema capitalista. El sistema capitalista todo tiende a mercantilizarlo, volverlo mercancía, ponerle precio. Y entonces, de esa manera, pues la corrupción es ponerle precio a los actos de los políticos. Sin embargo, viendo el asunto de la corrupción desde una óptica no burguesa o dentro del entorno nada más del capitalismo, sino desde una visión de la mayoría de la población, de los trabajadores, vemos que la corrupción va todavía más allá, va en la relación obrero-patronal. Las leyes no nos dicen, y nunca vamos a ver en los medios de comunicación, que un empresario es corrupto porque se apropia de un gran porcentaje de la riqueza que producen sus trabajadores. Se la roba, se la hace de él, aunque otros la hayan producido. De eso nunca se va a hablar por quienes son los dueños y dirigen el modelo capitalista. Aunque esté ganando un salario miserable el trabajador y aunque esté produciendo una gran riqueza, eso no se considera un hurto, un robo, no se considera ladrón. Gracias, creo que ya coordinador. se terminó. Ana Flores, de cuarto semestre de Administración Pública. Sí. ¿Qué mecanismos de control propone su partido para garantizar que no exista dinero de procedencia ilícita dentro de las campañas y los institutos políticos? Sí, nosotros lo que hemos propuesto desde hace muchos años es que se prohíba la aportación privada a los partidos políticos, porque eso es lo que genera el que empresarios o delincuentes del crimen organizado puedan apoyar a candidatos y puedan apoyar a partidos. Y hay menos control sobre los gastos de los partidos políticos. Hay algunos países como Alemania, algunos otros donde los partidos tienen prohibido las aportaciones privadas. En cambio, en México se ha generado una especie de opinión pública de que no debe ser así, de que los partidos que se rasquen con sus uñas, que los apoyen quien pueda, pero que el gobierno no dé ni un 5, ¿no? O que si da, que sea muy poquito. ¿Por qué? Porque eso es lo que conviene a los intereses del capital. Así los partidos que apoyan al sistema capitalista, a los empresarios, a los poderes fácticos, son los que van a tener más recursos y son los que van a poder llegar a la población y son los que van a poder convencer a la población. Entonces nuestro partido está en contra de ese modelo que tenemos. Ahorita es mixto, una parte es pública y otra parte es privada, pero cuando hay aportación privada es muy difícil tener el control porque pueden apoyarte sin que tú lo registres. Y entonces es una manera de obtener ventajas sobre los demás partidos. Los que apoyamos a los trabajadores o a la gente empobrecida, pues no vamos a tener los recursos que tienen los partidos que apoyan a los grandes empresarios. Gracias. Vanessa Gallegos, cuarto semestre de Administración Pública. ¿Qué propone su partido para abatir la pobreza, discriminación y violencia en comunidades y pueblos indígenas? Bueno, es muy importante
Primero, tener gobiernos, ciudadanos comprometidos con las necesidades de la gente. Nuestros pueblos originarios tienen ya más de 500 años de resistir la dominación que se dio con la invasión española, y es loable cómo han conservado sus tradiciones, cómo han conservado su filosofía, su visión del mundo. Yo he procurado mantener contacto con sectores indígenas de nuestro México y me doy cuenta de la gran sabiduría que tienen en el respeto a la naturaleza, en el contacto con, como ellos llaman, la Pachamama, en cuidar el entorno de una manera sustentable y ecológica. Y bueno, desafortunadamente nuestro gobierno no promueve ni apoya eso. Son pocas las escuelas donde se puede estudiar el náhuatl, donde se puede estudiar el maya. Me sorprendió mucho una vez que fui a Paraguay de que allá casi no hay indígenas, pero el 80% de la población habla la lengua del pueblo originario de ahí, de Paraguay. Y aquí nosotros los mexicanos, ¿no? Hemos perdido esa riqueza cultural que tenemos y pues no se les ha apoyado para que puedan tener una vida digna y decorosa, que se debe hacer de manera decidida desde el gobierno, ¿no? Gracias, coordinador. Mi nombre es Carlos González, estudiante de Administración Pública. De acuerdo a las Naciones Unidas, en México se viven violencia sistemática a los derechos humanos. ¿Qué propone el partido para evitar estas transgresiones? Bueno, pues la violencia principal a los derechos humanos se da por parte de las fuerzas de seguridad pública, la policía, el ejército, ahora que en vez de dejarlo para el asunto de la defensa nacional, pues se le mete a cumplir funciones policíacas, combatiendo el crimen organizado. Y tiene que ver pues con falta de una cultura de respeto a los derechos humanos. Muchas veces se ha usado a la Procuración de Justicia y a las fuerzas de seguridad para combatir a luchadores sociales que defienden su territorio para que no sea contaminado por las industrias mineras, que defienden sus ríos, que defienden su entorno. Y pues esto es muy grave, ¿no? Porque hay un avance del sistema corporativo, transnacional, capitalista, que destruye la naturaleza y combate a los líderes sociales que luchan por defender sus derechos y su territorio. Ha habido algunos asesinados, ha habido otros encarcelados y creemos que esto es muy grave, pero pues tiene que ver con un gobierno que no está al servicio del pueblo, está al servicio de los intereses de las grandes corporaciones, de los grandes empresarios. Me acabó el tiempo. Muchas gracias. Sí. Araceli Berenice Tamayo Sosa, del segundo semestre de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi duda es, ¿cuáles son las propuestas de su partido para lograr la inclusión laboral y social de las personas con discapacidades? Bueno, ya hay algunas legislaciones donde se obliga a las empresas a dar empleo a personas que tienen algunas discapacidades. Yo creo que en cierta medida se ha logrado. Yo creo que hay que seguir avanzando. Si hay necesidad de aumentar el porcentaje de exigencia para las empresas para que den empleo a trabajadores con estas características, habría que hacerlo. Yo ahorita no conozco un estudio
que nos hable qué porcentaje está trabajando, qué porcentaje no. Pero en una sociedad como la nuestra, donde el desempleo es alto, donde quien no es discapacitado batalla para conseguir trabajo a veces, pues obviamente que desde el gobierno, desde el Estado se tiene que promover que quienes tienen algunas discapacidades también deben de vigilarse que se les dé empleo. Por ejemplo, la gente que cae en la cárcel, es difícil que después saliendo de la cárcel a alguien le dé empleo. El gobierno, para evitar que vuelvan a caer en la delincuencia, debe de tener programas para dar empleo a la gente que ha estado en la cárcel, ¿no? Para que pueda realmente readaptarse a la sociedad y no seguir en el círculo vicioso de la delincuencia. Entonces, obviamente tendríamos que insistir de que debe haber un apoyo para este tipo de sectores, ¿no? Gracias, coordinador. Sí. Denise Maldonado, estudiante de sexto semestre de Ciencia Política en la UNAM. Ante la situación de violencia y represión que enfrentan los periodistas en el país, ¿qué propone el partido para garantizar su libertad de expresión? Bueno, esto es muy grave. Somos de los países donde hay más periodistas asesinados. Se le echa la culpa al crimen organizado, creo que ha cumplido una función importante en eso, pero el problema es que el crimen organizado muchas veces está también coludido con algunos gobiernos y entonces esto es más grave todavía. Por eso el grado de impunidad en muchos de los asesinatos hacia periodistas, y mientras hay este nivel de impunidad, pues va a seguir existiendo esta grave problemática. Yo creo que la clave está en tener gobiernos que no estén coludidos con el crimen organizado, que no hagan cosas malas que después los periodistas les critiquen o les descubran y después ellos tomen represalias, ¿no? La clave es en tener gobiernos comprometidos con la justicia y no comprometidos con los negocios. El problema del neoliberalismo es que llegan los gobiernos al poder, llegan los ciudadanos al poder para hacer negocios. Y bueno, se enriquecen y ya el objetivo no es resolver la problemática de la sociedad, sino enriquecerse. Y los periodistas pues son una incomodidad para este tipo de gobiernos y por eso se dan estas situaciones de asesinatos y de atropellos, ¿no? Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Sí. Hernández, de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, dado el contexto de violencia e inseguridad que actualmente aqueja al país, una de las principales propuestas por parte del gobierno federal y de diversos partidos políticos es la implementación de un mando único policial. ¿Cree el PT que la implementación de este mando único puede beneficiar en el esquema de seguridad que actualmente tiene el gobierno federal para combatir a grupos del crimen organizado? Sería lógico pensar que sí. El problema es que puede ser contraproducente. Puede ser contraproducente porque si el que tiene el mando único tiene compromisos con algún sector del crimen organizado, pues en vez de ser algo benéfico es todo lo contrario, ¿no? Entonces sí es una situación difícil porque desafortunadamente el crimen organizado ha penetrado sectores importantes del gobierno, del ejército. Yo leí hace algunos años una nota que me pareció muy interesante, que cuando empezó el narcotráfico en México fue cuando empezaron a sembrar amapola ya por los dominios del Chapo Guzmán en la Segunda Guerra Mundial para sacar la heroína que el ejército mexicano le mandaba al ejército norteamericano
para los soldados que iban a la Segunda Guerra Mundial, norteamericanos. Entonces, desde entonces está el asunto de la droga, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y controlado directamente pues, por el Estado. Entonces, el grado de penetración pues, es muy elevado. Y lo que veíamos antes con mayor claridad, ahora no tanto, era que llegaba un gobierno, se aliaba con un cartel y combatía al otro. Llegaba el otro gobierno, se aliaba con determinado cartel y combatía al otro. Y pues eso es el cuento de nunca terminar, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cada lugar, de cada situación, si conviene o no el mando único, ¿no? Gracias, coordinador. François Dergal, estudiante de Ciencia Política, cuarto semestre. Bajo el mismo contexto, ¿qué propuestas tiene su partido para reducir los índices de violencia y combatir la delincuencia organizada? Bueno, el primer es un problema que se tiene que atacar de manera multifactorial. En primer lugar, el asunto de la pobreza y el desempleo es terreno fértil para la captación de miembros por parte de la delincuencia organizada. Jóvenes que no tienen opciones de estudio, de trabajo. En nuestro sistema donde se rechaza a miles y miles de jóvenes que quieren estudiar y que tampoco tienen opciones de empleo, pues es terreno fértil. Entonces, ese tipo de cosas hay que resolverla. Que no haya jóvenes rechazados en las universidades, que haya opciones de empleo dignos. Es una manera de quitarle un terreno fértil al crimen organizado. Y por otro lado, combatirlo realmente. Yo creo que la opción, por ejemplo, en el caso ahora de la marihuana y todo eso, el camino que está siguiendo Uruguay puede ser un camino adecuado, donde se vea no como un problema delincuencial, sino como un problema de salud pública y que se atienda como tal. Y donde el mismo gobierno controle y produzca estos productos mediante un padrón y que le dé seguimiento. Porque el método que se ha seguido actualmente ha sido totalmente un fracaso y no podemos seguir insistiendo en lo que ha sido un fracaso en los últimos años, ¿no? Sería... Gracias, coordinador. Adriana Escamilla, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le realizaré algunas preguntas sobre temas de coyuntura en la vida pública de México. Las opciones de respuesta son a favor, en contra o tiene la posibilidad de abstenerse. ¿Su partido está a favor o en contra de legalizar el consumo recreativo de la marihuana? No tenemos opción oficial, pero yo creo que es bueno. ¿Su partido está a favor o en contra de eliminar el fuero a los funcionarios públicos? Sí. ¿Su partido está a favor o en contra de la revocación de mandato? A favor, siempre lo hemos propugnado. ¿Su partido está a favor o en contra de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo? No tenemos posición oficial. ¿Su partido está a favor o en contra de la presencia de soldados y marinos realizando tareas de la policía? En contra. ¿Su partido está a favor o en contra de utilizar recursos públicos en la construcción de estadios deportivos para uso profesional? En contra. ¿Su partido está a favor o en contra de incrementar el impuesto a la tenencia vehicular en ciudades altamente contaminadas? No tenemos posición oficial. ¿Su partido está a favor o en contra de aplicar pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación docente? Pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación docente. Ay, joles. Como una forma de evaluación, no la única. ¿Su partido está a favor o en contra de la voluntad anticipada, es decir, eutanasia? No tenemos posición oficial. ¿Su partido está a favor o en contra de las fotomultas vehiculares?
En contra. Su partido está a favor o en contra de la extradición a Estados Unidos de criminales de alta peligrosidad como Joaquín Guzmán Loera. En contra. Su partido está a favor o en contra de que México busque un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A favor. Eso es todo. Gracias, coordinador. Le agradezco, coordinador. Aarón Sánchez, estudiante de cuarto semestre de Administración Pública. ¿Qué opina usted sobre las llamadas autodefensas, las guardias comunitarias y los colectivos sociales similares? Bueno, yo creo que el asunto de las autodefensas debe ser un derecho de los ciudadanos, de las comunidades y de los pueblos. En algunos lugares se han distorsionado y también han sido infiltradas por el crimen organizado. Pero yo creo que esto ha sido una labor desde el gobierno, como en el caso de Michoacán, donde ahí manipularon las cosas. Pero el caso de Guerrero, como que sí hay una especie de autodefensa más auténtica de las comunidades. Inclusive los intentos de manipulación han hecho que hayan encarcelado a algunos de sus líderes, los que luchan precisamente por la autonomía de esa autodefensa, que es muy importante, porque son autodefensas que no deben estar manipuladas desde el gobierno, deben de responder a sus comunidades, a sus intereses. Y si el gobierno no les brinda seguridad, pues ellos están en su legítimo derecho de auto-otorgárselas, ¿no? A mí me tocó vivir una experiencia en Monterrey, en una colonia popular, donde se organizaron autodefensas y había mucha seguridad en nuestras colonias. Cuando el gobierno empezó a combatir eso y empezó a entrar la policía, pues empezaron los problemas de la venta de drogas, latrocinios, delincuencias, pandillerismos, etcétera. Entonces fue un retroceso la introducción del gobierno y en relación a las autodefensas que teníamos en algunas colonias integradas al Frente Popular Tierra y Libertad, que fue uno de nuestros antecedentes de lucha social antes de integrar el Partido del Trabajo. Gracias, coordinador. Sí. Alejandra Tecorralco, estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lo que a mí me interesa saber es cuáles son las propuestas que tiene su partido para atender el aumento de los casos de violencia de género que se han dado en el país. Bueno, el problema de la violencia es un problema también donde la causa principal pues la genera el sistema capitalista, ¿no? El asunto de la explotación hace que la gente se vuelva violenta y desgraciadamente quien pierde en estos casos muchas veces pues son los más débiles, los niños. En el caso del bullying en las escuelas, pues también quienes en algún momento son más tímidos, menos agresivos. Y bueno, tenemos que crear una cultura de no violencia, de paz. Y eso es más fácil crearlo en una sociedad que no esté basada en la competencia, como es el caso del capitalismo, donde está la ley del más fuerte, que es el que gana, sino una sociedad basada en la solidaridad, en el apoyo mutuo, que es la sociedad por la cual nosotros propugnamos, el socialismo, donde prevalezca el interés mayoritario sobre el interés individual, el interés colectivo sobre el interés individual. Entonces yo creo que esa sería una manera de ir construyendo esa sociedad que nos permitiría que la igualdad reinara entre todos los seres humanos y también con las otras especies, porque también maltratamos y ejercemos violencia contra otras especies que también tienen derecho a vivir dignamente, ¿no? Gracias, coordinador. Alondra Lozano, estudiante de Relaciones Internacionales de sexto semestre. Y mi pregunta es, ¿qué propone para garantizar la correcta implementación del nuevo sistema penal acusatorio, particularmente los juicios orales?
Bueno, yo creo que son un éxito. Claro, se tarda un tiempo en irse implementando, pero creo que está permitiendo que tarden menos. La justicia, cuando no es pronta, no es justicia, hay un dicho. Entonces, si los juicios orales están permitiendo que las cosas se resuelvan más rápido, creo que eso ayuda, que la justicia sea expedita. Pues cada estado trae su ritmo. Yo creo que es importante seguir impulsando esto. Y creo que va a ser benéfico. No es una solución así que digamos la panacea, ¿no? Pero creo que es un avance dentro de la justicia en México. Gracias, coordinador. Sí. Mariana Vega, estudiante de Sociología, cuarto semestre en la UNAM. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, nuestra balanza comercial ha mostrado déficit sin petróleo durante los últimos 25 años, con excepción de 4 meses durante ese lapso. ¿Qué propone su partido para convertir a las exportaciones en motor de crecimiento constante? A las exportaciones. Así es. Yo creo que ese es un error de los gobiernos neoliberales. Pensar que las exportaciones son la solución. Antes de la implementación del modelo neoliberal, teníamos un programa que se llamaba Sustitución de Exportaciones. Yo me acuerdo asistí a una reunión en Monclova, Altos Hornos de México, cuando existía Sidermex, que eran las siderúrgicas públicas del gobierno. Estaba la fundidora de Monterrey, Altos Hornos de México, Lázaro Cárdenas, Las Truchas en Michoacán. Se reunían con los de la Canaintra, la Concanaco, con los sectores empresariales y les decían, estoy comprando esto en Alemania, ¿qué es lo que, quién de aquí me lo puede vender? O estoy comprando esto en Estados Unidos, estoy comprando esto en Francia. No, pues yo tengo un agremiado que lo puede producir, pero necesita financiamiento. Bueno, hay que hablar con Nacional Financiera, etcétera. Entonces estimulaba la economía interna. Se generaba empleo en México. Ya no necesitábamos traer del extranjero muchas cosas. Logramos la autosuficiencia alimentaria. No como ahorita que tenemos que traer casi la mitad del maíz que nos comemos de Estados Unidos. Entonces, lo que hay que hacer no es tanto impulsar las exportaciones, que es bueno, sino sobre todo producir en México lo que podemos producir. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos 30 años? Entregar nuestros mercados a las empresas transnacionales. Ya la mayor parte de nuestra industria... Ok, gracias. Gracias. Sandra Maldonado, Estudios Latinoamericanos, segundo semestre. Algunos economistas afirman que el aumento en el salario mínimo puede provocar inflación y desempleo. ¿Cuál es su postura ante las propuestas de aumentarlo? Debe de ser, es una urgencia necesaria. Durante muchos años, cuando empezó el modelo neoliberal con el gobierno de Miguel de la Madrid, nos decían, hay que apretarnos el cinturón. 1 o 2 años mientras pasa la crisis y ya después será la temporada de las vacas gordas. Y no es cierto, así nos han traído por 30 años. Y dicen, no, si se aumenta el salario, nos va peor. Entonces sí, la inflación y no sé qué tanto. Nos asustan con el petate del muerto. Ya lo están demostrando Brasil, Argentina, hasta antes de este gobierno, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, donde han llegado gobiernos progresistas que no están aplicando el modelo neoliberal, que se puede aumentar el salario mínimo, que esto genera una reactivación en la economía, en el mercado interno, que permite mayor desarrollo económico y sobre todo no tan dependiente del extranjero. El modelo neoliberal nos dice todo lo contrario. Mientras más barata la mano de obra, mejor. ¿Por qué?
porque entonces vienen las empresas transnacionales extranjeras a invertir a México y entonces pues hay desarrollo, porque vienen todas las empresas extranjeras, porque aquí la mano de obra está muy barata, y efectivamente sí sucede eso. Pues las empresas extranjeras pues vienen a enriquecerse porque la mano de obra es barata y el trabajador pues va a tener una vida miserable, con poco consumo, y vamos a tener una economía dependiente de los capitales extranjeros y las de grandes corporaciones transnacionales. Gracias, coordinador. Omar Eduardo Arauz Delgado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El 10% de la población más rica en México percibe ingresos 30 veces mayores a la población más pobre. ¿Qué propone su partido para acabar con esta desigualdad? Bueno, esto se ha ido acrecentando, esta gran desigualdad, durante la imposición del modelo neoliberal en la mayor parte del mundo, aunque ya buena parte de Sudamérica está en otra línea. Y pues lo que hay que hacer es revertir esas medidas. ¿Qué ha hecho el modelo neoliberal? En vez de cobrarle impuestos al ingreso, el ICR, metió el impuesto al consumo. Y en el impuesto al consumo gasta lo mismo o paga el mismo impuesto Carlos Slim por una camisa que un albañil. Aunque el albañil se la acabe más rápido porque la sudan más que Carlos Slim. Que a lo mejor Carlos Slim ni lo paga porque la compra en el extranjero. Pero entonces ponen en condiciones igual a los ricos que a los pobres con el pago del IVA. Y el IVA pues los ha ido incrementando y ha habido una presión para que se incremente cada vez más, aunque las izquierdas en México hemos tratado de detener eso. En Francia ya andan como en el 22% el IVA. Y aquí en México pues hubo presiones importantes para que se siguiera aumentando. Y ahora con eso de que el petróleo pues ya va a estar en manos extranjeras fundamentalmente, pues en México seguramente van a seguir aumentando el IVA mientras no hay un cambio de gobierno que esté en contra de esas políticas, que sea de izquierda. Mientras sigan los neoliberales del PRI y el PAN, van a seguir con una política impositiva que va generando esa desigualdad, de cobrarle cada vez menos impuestos a los ricos y más impuestos a los pobres y asalariados. Muchas gracias. Fernando Santillán, Administración Pública de cuarto semestre. En 2004, de acuerdo al SAT, 270 empresas transnacionales evadieron impuestos. ¿Qué opinan sobre esto y qué podría hacer para resolverse? No es fácil porque con el asunto de la globalización, pues estas empresas tienen sus sedes en otros países y es la manera en la que evaden los impuestos. Lo que se necesita son gobiernos que no respondan a los intereses de estas empresas, sino que respondan a los intereses del pueblo y que generen mecanismos para evitar que los sigan evadiendo. Yo creo que esa es la única solución. Pero también esos gobiernos que han establecido esos mecanismos, pues son muy acosados por los intereses transnacionales. Ha habido intentos de golpes de Estado en varios países, algunos se ha logrado, como en Paraguay, cuando quitaron a Fernando Lugo, o como en Honduras, cuando quitaron a Manuel Zelaya. Ahora lo están intentando en Brasil, con Dilma Rousseff, y lo están intentando en Venezuela, con Maduro, Nicolás Maduro. Entonces son gobiernos que intentan que paguen impuestos las transnacionales, pero estas con apoyo de los medios de comunicación, con apoyo de recursos de Estados Unidos, financian grupos para desestabilizar y compran diputados, compran partidos políticos de derecha, de oligarquías locales, para generar cambios en estos gobiernos. Pero es una lucha que tienen que dar los pueblos por hacer justicia a nivel fiscal para que la desigualdad no sea tan grande. Muchas gracias, coordinador.
Angelia Negrete Ramírez, estudiante de cuarto semestre de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Quisiera saber yo, ¿qué opina su partido respecto a los retos de seguridad social universal, sistemas de pensión, edades viables de jubilación? Sí. En México se están deteriorando gravemente. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La implementación del modelo neoliberal es la tendencia a la privatización de estos servicios. ¿Cómo se privatizaron el asunto de las jubilaciones? A través de las Afores. Votamos en contra los partidos de izquierda, pero el PRI-PAN a favor. El seguro social, pues cada vez menos apoyo, se le manda más gente, pero no le dan recursos, no tiene medicinas. Si antes fabricaban medicinas y le salían baratas, ahora no, ahora hay que comprárselas a los grandes empresarios que producen medicamentos o a las farmacias. Es parte de estimular la privatización, porque si hay un mal servicio, porque hay pocos recursos, pues entonces la gente tiende a hacer el esfuerzo e irse a los hospitales privados, a las clínicas privadas. Y también hay falta de apoyo a las medicinas alternativas que son más baratas. La homeopatía es muy barata, es muy eficiente, pero ni siquiera se da el servicio en las instituciones públicas de salud. La herbolaria, que puede ser muy buena también, parte de nuestra medicina tradicional, tampoco se ofrece en los servicios públicos. La acupuntura, que ha demostrado también ser muy eficaz como parte de la sabiduría del Oriente, de los chinos, tampoco se promueve ni se aplica, porque no es negocio de las grandes transnacionales. Entonces, si se promoviera desde el gobierno, los recursos rendirían más, habría menos problemas de salud, y creo que pudiéramos avanzar en este terreno. Muchas gracias, coordinador. Susana Montiel, estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De acuerdo con información del INEGI, casi la mitad de los mexicanos nos encontramos en alguna situación de pobreza. Respecto a este tema, ¿cuáles son las posturas de su partido para mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, necesitamos cambiar el modelo económico para generar más empleo, más productividad, y pues también el asunto del combate a la corrupción tiene mucho que ver, porque si se va un 10-20% de los recursos que maneja el gobierno en corrupción, pues es recurso que no se invierte para promover la economía, para promover el empleo. ¿Cuál es la lógica de quienes promueven el actual modelo? Es que los ricos ganen mucho, porque entonces van a tener mucha utilidad y eso lo van a invertir y van a generar empleos. Esa ha sido la política de los últimos 30 años. Pero no es cierto, porque dentro del modelo capitalista hay mucha especulación, ganan sin producir, ganan especulando. Entonces no hay una política industrial desde el gobierno donde se planifique. A ver, ya no queremos comprar maíz a Estados Unidos, bueno, vamos a invertir aquí donde se puede producir maíz, donde se puede producir frijol. No, el neoliberalismo dice, no, las fuerzas del mercado, que compitan libremente. Y entonces, ¿a dónde nos ha llevado? A depender cada vez más del extranjero, a entregar el mercado a los extranjeros, el mercado mexicano, y ha traído más desigualdad social, más pobreza. Entonces es un modelo económico, político y social que ya no está demostrado que no da resultados, ya muchos países lo están cambiando y en México estamos rezagados. Gracias, coordinador. Axel Bala, estudiante de sexto semestre de Ciencia Política en la UNAM. Yo quisiera saber cuál es su opinión sobre los resultados de la reforma educativa y el proceso de implementación de la misma. Bueno, la reforma educativa no es una reforma educativa realmente. Yo estoy de acuerdo con los maestros disidentes. Ahí
se diseñó el proceso de evaluación más que todo para meter algún control sobre quiénes van a seguir, quiénes no. No se consultó a los maestros, no tenía nada que ver con los métodos de enseñanza, de pedagogía, de contenido. Como no se alineó a esta política que tiene que ver también con parte de la privatización de la educación, pues metieron a la cárcel a la líder del sindicato, ¿verdad? Si Romero de Champs, líder de los petroleros, no se hubiera alineado a la privatización del sector energético, del petróleo, a lo que pomposamente llaman reformas estructurales, pues lo hubieran metido a la cárcel también. Porque al sistema le conviene tener líderes corruptos que se enriquezcan, porque es una manera de controlarlos. Si te alineas, ahí síguele. Si no te alineas, pues tengo cómo meterte a la cárcel, ¿no? Entonces es parte del mismo modelo capitalista, exacerbado ahora con el neoliberalismo, de que la corrupción ayuda a mantener el control político. Y para mí como izquierda, que fui diputado en este periodo de privatización del petróleo, fue muy desagradable, de lo peor que he tenido en mi vida. Para los del PRI y el PAN fue lo mejor, porque como se movieron muchos intereses, hubo más lana y hubo más moches, ¿verdad? Gracias, coordinador. Sí. Juan Antonio García, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiante de Ciencia Política, segundo semestre. De acuerdo a datos estadísticos, el nivel de educación en México es de segundo de secundaria. ¿Qué propone su partido para disminuir la deserción escolar y que la educación básica sea concluida? Bueno, yo creo que se requiere apoyar mucho a la educación, no nomás a nivel de que sea gratuita, sino a nivel también de las becas, que más que becas se deberían de llamar salarios estudiantiles, porque no es un regalo el que se le da al estudiante. El trabajo intelectual es un trabajo y como tal debe ser remunerado. Entonces, en una sociedad realmente justa, el trabajo de la madre en el hogar debe ser remunerado. El trabajo del estudiante debe ser remunerado. Y esto permitiría que hubiera menos deserción escolar y que se dignificara el trabajo intelectual del estudiante. Y nos permitiría pues tener una sociedad más equilibrada, donde todos pudiéramos ser libres. Hay una frase muy interesante de José Martí que dice algo así como: la cultura os hará libres. Entonces, y lo que permite el desarrollo del ser humano no es cuánto tienes, que es lo que te crea el sistema capitalista. Mientras más tienes, más eres, no. Mientras más culto eres, acrecentas tu ser espiritual. Entonces, yo creo que esa sería una manera de poder combatir la deserción, pero claro, tiene que haber una redistribución radical de los recursos en una sociedad que no es como la que estamos viviendo actualmente. Gracias, coordinador. Sí. Roldán Espejel Carrillo, estudiante de Ciencia Política, cuarto semestre en la UNAM. ¿Qué propone su partido para reducir el número de jóvenes que no estudian ni trabajan? Bueno, pues tiene que ver con el asunto de la concientización, porque muchos de los jóvenes que no estudian ni trabajan también es una forma de rebelarse. Aunque la sociedad lo propicia, porque a veces te rechazan las escuelas o las universidades y no es fácil conseguir trabajo, algunos también lo hacen como una manera de rebelarse ante el estado de cosas, ¿no? Y bueno, si lográramos crear una percepción en la mayoría de la sociedad de construir una sociedad justa, donde todos vamos a contribuir para
que así sea. Y esto nos va a permitir crecer espiritualmente y nos va a permitir ser, tener la satisfacción de participar en esto, pues obviamente que la gente cada vez se va a reducir más este grupo, ¿no? Porque va a encontrar una manera de realizarse, de vivir dignamente, de encontrar la felicidad. Yo, como fui un joven con ideales, creo que por ahí está el camino para lograr que la juventud tome un papel más decisivo en la construcción de una sociedad mejor, ¿no? Gracias, coordinador. Sí. Paulina Villaseñor, egresada de Ciencias Políticas de la UNAM. En los últimos años ha aumentado el número de embarazos en menores de edad. Mi pregunta es, ¿cuál es la postura de su partido y qué proponen para solucionarlo? Bueno, pues ahí no tenemos una propuesta oficial como partido, pero yo creo que tiene mucho que ver con el asunto de la concientización que debemos de tener todos sobre lo que es la paternidad responsable y sobre lo que es la sexualidad. Ahí influyen mucho las cuestiones religiosas, los asuntos de la culpa, pero yo creo que en la medida en que nuestros jóvenes tomen conciencia de cuál es el papel que tienen que jugar en las diferentes etapas de su vida, nos permitirá tener una actitud más responsable sobre los objetivos que se tienen. Yo creo que tiene mucho que ver el asunto de la falta de una adecuada conciencia de cuál debe ser la sexualidad, porque desde muy joven se despierta la sexualidad y el deseo de disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces, la religión te lo reprime. Y como toda represión, muchas veces llega un momento en que se desborda y entonces dan el asunto de los embarazos no planeados. Y entonces aquí pues no hay más que tener más información sobre lo que debe ser una sexualidad responsable, consciente. ¿Qué opina Yair Flores, estudiante de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM? ¿Qué opina su partido del programa Hoy No Circula y de su implementación en otros estados? Bueno, yo creo que ha demostrado que es ineficiente. Creo que se tiene que hacer más con el asunto también de otros emisores, como fábricas, etcétera, mayor control. Pero también cambiar el modelo de la sociedad del automóvil y de las grandes concentraciones que generamos. La otra vez, reflexionando sobre el asunto de las mascotas, que yo decía, pues es que pobrecitos, hombre, ¿cómo los tienen ahí encerrados en un departamento a los perros? Y los perros son para andar en el campo, no para estar encerrados en un departamento o en la ciudad. Si realmente quisiéramos a las mascotas, como el caso de los perros, pues no les daríamos esa vida. Pero después, yendo más allá en la reflexión, pues ni los seres humanos nos merecemos eso tampoco. Nuestra naturaleza no es para estar concentrados en una ciudad, amontonados, llenos de asfalto. Entonces,
Una vida digna no es estar amontonados y depender del automóvil. Necesitamos diseñar sociedades más descentralizadas. Nuestros indígenas nos ponen la muestra en eso. Ellos no viven muy amontonados, viven más dispersos, les da una vida más humana, más digna. Gracias, coordinador. Alejandro Rivera, octavo semestre de Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué los jóvenes deberíamos votar por su partido? Bueno, yo desde que empecé a votar, he votado por el PT, nunca he votado por ningún otro. Desde que era joven, ya llovió. Y yo creo que es un partido que nació de las luchas sociales, de la lucha del movimiento urbano popular, de la lucha de los campesinos, de los estudiantes universitarios, de los sectores obreros, y está identificado con una visión de futuro que va hacia cambios radicales de las estructuras de la sociedad, para construir una sociedad más libertaria y sobre todo basada no en el egoísmo o individualismo, sino en el apoyo mutuo y en la solidaridad. Que los jóvenes son quienes son capaces de rebelarse contra las estructuras que se les imponen y en ese sentido pueden ser más valientes que los que ya estamos más maduros y que a veces nos asustan los cambios radicales. A los jóvenes no les asustan. Los jóvenes saben poner la mira en alto, ver lejos hacia el futuro, y como no responden a ningún interés pernicioso de grupo, pueden soñar con ideales grandes para el futuro de la humanidad. Señor coordinador, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Pues es un placer. Yo siempre me he sentido muy a gusto en el ámbito universitario. Los jóvenes tienen mucha energía, a veces me siento como vampiro, como que algo de ello agarro y me revitalizo. Muchas gracias por haber organizado este programa que creo que va a ser de mucha utilidad para la democracia en México. Gracias. Agradecemos su visita a este foro universitario y el habernos acompañado en Voto Informado 2016, un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de TV UNAM con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Pueden consultar nuestra plataforma multimedia en votoinformado.unam.mx. TV UNAM agradece a ustedes el honor de su atención.